Emma Miller se despertó temprano aquella mañana de martes, como siempre hacía, sin alarde ni entusiasmo. A sus 33 años, su vida seguía un ritmo predecible y solitario. El apartamento donde vivía, en los suburbios del oeste de Chicago, era pequeño, silencioso y siempre estaba demasiado limpio. Era como si Emma evitara cualquier desorden externo para no tener que enfrentar el caos que llevaba por dentro. Desde la muerte de su hermana menor, Katie, 5 años atrás, Emma se había volcado al trabajo como diseñadora gráfica freelance y evitaba los lazos emocionales como quien huye de una enfermedad incurable. No salía con nadie, no recibía visitas y apenas hablaba con sus padres, con quienes las conversaciones terminaban inevitablemente en comparaciones dolorosas. Katie era siempre el recuerdo vivo de la hija brillante que se fue demasiado pronto, y Emma, la que quedó, lidiando sola con la sombra de ese vacío. Aquella mañana había preparado su café fuerte y se había sentado frente a la computadora, concentrada en una videollamada sobre una campaña para un cliente ambientalista. Pero algo la inquietaba. El celular vibraba insistentemente con llamadas de un número desconocido. Intentó ignorarlo. 3 llamadas perdidas. Luego, 5. Al terminar la reunión, ya irritada, decidió escuchar el mensaje de voz dejado en el buzón. La voz en la grabación era seria, directa y objetiva. Señora Emma Miller, habla la detective Rodríguez del Departamento de Policía de Chicago. Por favor, comuníquese con urgencia. Se trata de un menor bajo nuestra custodia. Emma se quedó congelada por unos segundos. ¿Un menor? La frase resonaba en su mente, desconectada de toda lógica. Llamó de inmediato, pensando que se trataba de un error. Pero del otro lado de la línea, la respuesta fue aún más absurda. Un niño de 3 años había sido encontrado solo, desnutrido y con el nombre de Emma como contacto de emergencia. Pero yo no tengo hijos, repitió. La voz firme de la detective simplemente insistió. Necesitamos que venga en persona. Es urgente. Emma llegó a la comisaría central alrededor de las 11 de la mañana con el corazón acelerado y una confusión de pensamientos que se repetían como un eco. Esto no tiene sentido. Debe ser otra Emma Miller. Debe ser un error. La sala de espera era fría, con sillas de plástico azules y un fuerte olor a desinfectante. Se presentó en la recepción. Le indicaron que esperara y poco después fue llamada por una agente de rostro serio y ojos atentos. Rodríguez. La mujer la condujo por un pasillo estrecho y sin ventanas hasta una sala reservada, donde las palabras que Emma escuchó dejaron de ser simples sonidos para convertirse en el peso de una realidad imposible. El niño había sido hallado solo, en un barrio periférico, sucio, con señales visibles de maltrato. Llevaba un relicario al cuello y dentro de él, cuidadosamente doblado, un papel con el nombre completo y el número de teléfono de Emma. La detective le entregó el relicario en la mano. Las manos de Emma temblaban. Reconoció la pieza. Era antigua, de plata desgastada, con pequeñas marcas de oxidación. «Ya he visto esto antes», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Rodríguez asintió con la mirada. Él dijo que fue un regalo de su mamá y que su mamá se convirtió en una estrella en el cielo. Emma llevó la mano a la boca, conteniendo el llanto que brotaba como una ola interna. Esa era la frase que Katie solía usar cuando hablaba de la muerte con los niños. Cuando alguien muere, se convierte en una estrella. Y eso golpeó a Emma como un impacto seco, emocional. La detective entonces le advirtió: «Él está aquí. ¿Quiere verlo?». Sin poder articular una respuesta, Emma simplemente asintió con la cabeza. La detective abrió la puerta y allí estaba el niño, pequeño, frágil, con el rostro sucio y los rizos castaños enredados como resortes sueltos. Jugaba con un cochecito roto y miraba con desconfianza a los adultos.
Cuando sus ojos se cruzaron con los de Emma, el tiempo pareció detenerse. Ella se arrodilló lentamente, como si algo la jalara desde dentro. El niño la miró con curiosidad y entonces sonrió. Una sonrisa suave, idéntica a la de Katie en las pocas fotos de la infancia que aún quedaban. Emma sintió una punzada en el pecho, un reconocimiento instintivo, visceral. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó con voz temblorosa. Ryan, respondió él, sosteniendo el relicario con su manita. Mami dijo que tú me ibas a encontrar algún día. En ese instante, Emma ya no tuvo dudas. No era un error, no era una coincidencia, era Katie. De alguna forma, era ella quien la había guiado hasta allí. En los minutos siguientes, Emma se sentó en silencio frente al niño, intentando entender lo que sentía. Era como si su mente se hubiera apagado y todo funcionara solo por instinto, el de acoger, proteger, cuidar. Ryan no lloraba. Era demasiado tranquilo para un niño de 3 años en situación de abandono, pero sus ojos grandes y atentos parecían observar todo a su alrededor como quien ya ha visto más de lo que debería. La detective explicó que lo habían dejado cerca de una plaza y que testigos afirmaban haber visto a un hombre dejarlo allí y huir. Nadie sabía desde cuándo estaba con esa familia adoptiva, pero había señales de negligencia severa. Será llevado a un albergue temporal, a menos que usted acepte la custodia provisional hasta que todo se esclarezca legalmente, dijo Rodríguez. Emma apenas escuchó el resto. Sentía un peso distinto en el pecho, un llamado que no era racional, era visceral. Volvió a mirar a Ryan. Él intentaba encajar la rueda del coche roto, concentrado, en silencio. Emma pensó en Katie, pensó en cómo su hermana, a pesar de su brillo, escondía tanto. ¿Y si de verdad había tenido un hijo en secreto? ¿Qué más había ocultado? ¿Y por qué? Después de firmar los documentos iniciales para la custodia provisional, Emma salió de la comisaría con Ryan a su lado, sujetando firmemente su mano. El mundo afuera parecía el mismo, pero dentro de ella todo había cambiado. El camino de regreso a casa fue silencioso. En el asiento trasero del coche, Ryan dormía con el relicario colgado del cuello, sus deditos enredados en la manga del abrigo. Emma conducía despacio, como si atravesara un territorio nuevo, no de la ciudad, sino de su propia vida. Al estacionar en el garaje del edificio, se quedó unos segundos mirando por el retrovisor. ¿Cómo explicaría todo eso a sus padres? ¿Cómo procesaría lo que acababa de descubrir si ni siquiera sabía si estaba lista para ser madre? Subió con Ryan en brazos, preparó un baño tibio y una taza de leche caliente. Él no ofreció resistencia, se tumbó en el sofá y se quedó dormido mientras sujetaba el relicario. Emma se sentó a su lado, observando cada rasgo de aquel rostro. Era Katie allí. De alguna manera, era como si ella estuviera viva otra vez, a través de él. Mientras Ryan dormía profundamente, Emma se permitió, por primera vez en años, mirar las cajas que guardaba al fondo del armario. Las cosas de Katie. Nunca había tenido el valor de abrirlas desde el funeral. Pero ahora, con el corazón acelerado y la mente ardiendo, sacó la caja de cartón, retiró la tapa y sintió ese olor familiar a recuerdos guardados, a nostalgia sellada. Dentro había fotos, cuadernos de la universidad, un pañuelo con las iniciales bordadas y en el fondo un sobre cerrado con cinta adhesiva. Estaba dirigido a ella. Emma abrió mucho los ojos, con las manos temblorosas, y rasgó el sello. La carta era breve, escrita a mano. Si algo me pasa, cuida de él. He confiado en ti toda mi vida, Emma. Sé que algún día lo entenderás. Con amor, Katie. Emma no pudo contener las lágrimas. Leyó y releyó la carta, como si quisiera extraer más significado de aquellas pocas palabras. Su hermana le estaba pidiendo ayuda y, incluso después de la muerte, seguía confiando en ella. El nudo en su garganta no era solo emoción,
era el peso de una responsabilidad que ahora cobraba sentido. El pasado comenzaba a alinearse con el presente, y lo que antes parecía absurdo, ahora encajaba con una claridad dolorosa. Con la carta aún en las manos, Emma llamó a sus padres. La voz de su madre respondió al otro lado con la misma rigidez de siempre. «Hola, Emma, ¿está todo bien?» Hubo un breve silencio antes de que pudiera decir: «Mamá, necesito que vengan a casa, es urgente». Al principio dudaron, pero en menos de una hora ya estaban en el apartamento. Cuando entraron y vieron al niño dormido en el sofá, la madre abrió los ojos de par en par y el padre se quedó paralizado. «¿Quién es ese?», preguntó ella con un tono casi áspero. Emma simplemente les entregó la carta. La lectura fue lenta. Cuando la madre terminó, llevó la mano al rostro y comenzó a llorar en silencio. El padre se acercó a Ryan y tras unos segundos de duda, acarició suavemente su cabello. «Él es igualito a Katie de pequeña», murmuró. La sala entera quedó envuelta en un silencio denso, pero no hostil. Era como si el duelo, hasta entonces estático, hubiese dado lugar a algo nuevo. No alegría aún, pero sí esperanza. Por primera vez en años, había un hilo de reconexión entre ellos. Esa misma noche, Emma no pudo dormir. Se quedó sentada en el suelo del cuarto, recostada contra la pared, escuchando la respiración tranquila de Ryan desde el sofá. Era extraño sentir tanto por alguien que apenas conocía, pero al mismo tiempo era como si él siempre hubiese estado allí, en el vacío que Katie dejó, en los silencios entre las comidas, en las noches en que Emma lloraba en secreto sin entender exactamente por qué. Ahora todo tenía sentido. Ryan no era solo el hijo de su hermana, era una extensión de todo lo que había perdido, y al mismo tiempo una oportunidad concreta de reconstruir algo que aún podía florecer. A la mañana siguiente, lo llevó al hospital para hacerle exámenes, contactó con un abogado para iniciar el proceso legal de custodia y comenzó a reorganizar su agenda de trabajo. Los cambios prácticos eran inmensos, pero Emma los enfrentaba con una determinación que nunca supo que tenía. Por primera vez en muchos años, sus días dejaron de ser una huida del dolor. Ahora corría hacia algo nuevo, algo que la necesitaba. En los días siguientes, Emma y Ryan comenzaron a crear rutinas. En cada comida, baño, dibujo animado o cuento antes de dormir, ella se sentía cada vez más involucrada. Ryan comenzó a llamarla tía Emma, y a veces simplemente Emma, con ese acento infantil y dulce. Tenía miedo a la oscuridad, no le gustaban los ruidos fuertes y hacía preguntas difíciles como: ¿tú también vas a desaparecer? Emma siempre respondía con calma, aunque por dentro se rompía con cada palabra. Lo que él había vivido aún estaba enterrado en capas profundas y tomaría tiempo sanar. Pero ella estaba dispuesta a hacer lo que Katie creyó que ella podía hacer. Una tarde cualquiera, mientras dibujaban juntos, Ryan tomó el relicario de su cuello y dijo: «Mamá dijo que este regalo me llevaría a casa». Emma no respondió de inmediato. Solo sonrió, le tomó la manita y sintió cómo las lágrimas bajaban, ya no de dolor, sino de gratitud. Katie, aún ausente, lo había dejado todo preparado. Y de alguna forma, Emma finalmente también estaba en casa. La primavera llegó a Chicago con un viento más suave y flores en los jardines de la calle. Emma decidió mudarse con Ryan a una casita con jardín en las afueras de la ciudad. No era grande ni sofisticada, pero era luminosa, silenciosa y llena de posibilidades. A Ryan le encantaba correr por el patio con sus juguetes, plantar semillas junto a la cerca y dibujar estrellas en el suelo con tizas de colores. Con cada semana que pasaba, la casa se volvía más viva, más llena de recuerdos nuevos. Emma colgó en la pared del salón una foto antigua de Katie sonriendo junto a ella y justo debajo un pequeño cuadro con el relicario ahora enmarcado. Era una forma simbólica de decir: «Tú sigues aquí». Los padres de Emma empezaron a visitar con frecuencia.
La madre, antes siempre contenida, ahora reía con Ryan en brazos. El padre hacía planes para construir una casita de madera en el jardín. Había algo hermoso y redentor en ver cómo los lazos familiares se cosían nuevamente a través de un niño. Era como si Ryan, sin saberlo, hubiera curado heridas que parecían eternas. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer sentados en el escalón del porche, Ryan preguntó: ¿Tú crees que mamá me ve desde el cielo? Emma miró el horizonte, respiró hondo y respondió con la voz entrecortada pero firme: Estoy segura de que sí. Ryan apoyó la cabeza en su hombro y se quedó en silencio. En ese instante, Emma entendió que el amor de su hermana no había terminado con la muerte. Se había transformado, redirigido, resembrado, y ahora florecía todos los días, en gestos simples, en palabras de cariño, en cada cuidado que ofrecía al niño. Aquella no era la vida que Emma había planeado, pero sin duda era la vida que necesitaba. Y por más improbable que fuera, había algo milagroso en todo aquello. A veces, los regalos más importantes de la vida llegan escondidos en cajas de dolor, silencio y pérdida. Katie lo sabía. Por eso dejó un relicario, una carta y un niño que sin saberlo le había devuelto a Emma no solo el sentido de la vida, sino también la oportunidad de amar sin miedo.